Compañeros y compañeras participantes en el curso de formación a distancia sobre los derechos humanos laborales y la plaga. En este momento les estamos dando bienvenida a la participación en el módulo número 2 de este curso, cuyo título es Los derechos humanos laborales en los planos nacionales e internacional. En este punto partimos de la afirmación principista que ya se analizó en el módulo 1, que afirma que los derechos humanos laborales, que los derechos laborales sindicales son derechos humanos. Es decir, todo derecho laboral es un derecho humano. El principio, la bandera de vanguardia de la CSA es: los derechos laborales son derechos humanos. Este es el principio, y en este marco nosotros vamos a tratar de explicar cuál es el contenido de este módulo. Los módulos en este curso, que son 4, están divididos en unidades o capítulos. Este módulo 2, que repito, tiene como título Los derechos humanos laborales en los planos nacionales e internacional, tiene 4 unidades. La primera unidad o capítulo son los instrumentos jurídico-políticos existentes en los planos nacionales. La unidad 2 se denomina los organismos nacionales, organismos y organizaciones que tiene cada país para la defensa y protección de los derechos humanos laborales. La unidad 3 tiene que ver con los convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales. Es decir, todos los convenios que nuestros países han firmado con relación o sobre los derechos humanos, uno de cuyos contenidos es justamente los derechos humanos de tipo laboral. Y la unidad 4, que es la última de este curso, tiene que ver con la Plataforma de Desarrollo de las Américas, la PLADA, y su enfoque sobre los derechos humanos laborales, que de alguna manera en esta etapa es uno de los principales instrumentos con los que contamos, con los que cuenta la CSA para luchar, defender y promover los derechos humanos en general y los derechos humanos laborales en particular. Vamos a tratar de explicar cuál es el contenido de cada capítulo de este módulo, de cada unidad de este módulo. Es decir, tengamos en cuenta que unidad y capítulo son términos sinónimos. Entonces, la unidad 1 tiene que ver y se denomina los instrumentos jurídicos políticos existentes en los planos nacionales. Esta unidad, la unidad 1 de este módulo, está dividida en 2 partes. La primera tiene que ver y está muy relacionada con todo lo que es la legislación laboral, la jurisprudencia relacionada con la legislación laboral y social que existe en todos y cada uno de los países de las Américas. La parte primera de esta unidad tiene que ver con los derechos humanos laborales individuales y es en definitiva una descripción de los principales derechos establecidos en los códigos o leyes de trabajo relacionados con el contrato individual de trabajo. Jornadas, horarios, salarios, condiciones de higiene y de salud y de seguridad social, condiciones de higiene y de seguridad y salud en el trabajo, etc. En este aparte se trata de hacer un análisis comparado. Nosotros solamente vamos a citar en cada parte de este punto, vamos a citar 2 o 3 casos nacionales. No podemos hacer el análisis comparado de todos los países. Por ejemplo, en un caso citaremos Puerto Rico, Costa Rica, Argentina. Aquellos que lean este documento y que no se vean reflejados en el ejemplo, tendrán que hacer el análisis comparado de lo que dice la legislación de su país con relación a los derechos
al contrato individual de trabajo y a todas sus características. La segunda parte de esta unidad tiene que ver, y es quizás jerárquicamente más importante, tiene que ver con los derechos humanos laborales colectivos, que nosotros todos sabemos que son tres: la libertad sindical, los convenios colectivos y el derecho de huelga. Particularmente vamos a enfatizar el tema del derecho de huelga. Todos sabemos que en este momento hay todo un ataque internacional proveniente de gobiernos de corte neoliberal y también de los sectores empresariales a todos los niveles para tratar de eliminar, de erradicar o disminuir en los convenios internacionales todo lo relacionado con el derecho de huelga. Y en este momento entonces el trabajo nuestro es decir que los derechos colectivos laborales están, los tres fundamentales y que están íntimamente ligados son la libertad sindical, el derecho de organización sindical, la convención colectiva. El sindicato no tiene razón de ser o pierde parte de su razón de ser si no tiene o celebra convenios colectivos. Tiene sus particularidades, pero es una exigencia. Y sobre todo si no cuenta con el instrumento para defender la libertad sindical y los convenios colectivos, como es la huelga. En un momento dado, en determinados movimientos sindicales de nuestros países, particularmente de América Latina, Caribe, se afirmó el derecho de huelga se defiende con la huelga misma. Podríamos hacer una referencia a todo lo que ha sido la evolución del derecho de trabajo, partiendo y de la organización sindical, partiendo de su organización de facto hasta que se convierte en una organización de derecho. La unidad 2 dentro de este módulo tiene que ver con los organismos y organizaciones nacionales para la defensa y protección de los derechos humanos laborales. En general, en cada país son tres los organismos. ¿Cuáles son los organismos encargados de defender, vigilar y hacer cumplir los derechos humanos laborales? Los derechos humanos de los trabajadores, en su en su condición de trabajadores, de gente que aporta su fuerza de trabajo, su fuerza intelectual y física para la producción de bienes y servicios. Estos organismos encargados de esta defensa son tres. Primero, los organismos que contemplan la propia legislación laboral en cada país. Tenemos que analizar cuál es el papel de los ministerios del trabajo, cuál es el papel de los tribunales laborales, de las inspectorías del trabajo y de otros organismos encargados de hacer y vigilar el cumplimiento de la ley donde están establecidos los derechos humanos laborales, tanto individuales como colectivos. En este caso, tendremos que ver cuáles son las funciones, cuáles son los papeles del Ministerio del Trabajo, de las inspectorías del trabajo, de los tribunales del trabajo, que de acuerdo con cada país tienen distintas características, etc. También en los planos nacionales, aparte de los propios instrumentos encargados de hacer cumplir los derechos humanos laborales establecidos en la legislación laboral, tenemos organismos que están fuera de la, digamos así, de la legislación laboral y social. Esto tiene que ver ya con los organismos nacionales del Estado que están encargados muchas veces por decisión o en el marco de la Constitución Nacional o de las constituciones nacionales, de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en general y de los derechos humanos laborales. Vamos a citar solamente dos casos. En esta unidad estudiaremos dos casos. Las defensorías del pueblo, que tienen un papel muy importante. Creemos que es secundario porque la responsabilidad primaria es del movimiento sindical, lo vamos a ver más adelante, pero el que el movimiento sindical pueda utilizar los organismos y organizaciones que tiene el propio Estado para defender, para hacer vigilar, para hacer cumplir los derechos humanos laborales, tienen que ser estudiados y tienen que ser utilizados. Nos referimos pues a las defensorías del pueblo. En las constituciones y en las legislaciones de cada país quizás cambien de nombre. El origen de los defensorías del pueblo, de los defensores del pueblo, básicamente
viene de lo que en términos jurídicos de la Europa nórdica se llama ombudsman, el defensor del pueblo. Pero además, en determinados países, cito el caso de México, citamos el caso de México, no existe un organismo relacionado o denominado defensor del pueblo, pero sí existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene funciones y tareas similares y quizás más trascendentes que las que tienen los defensores del pueblo o las defensorías del pueblo. Entonces, en esta unidad, aparte de los organismos de la propia legislación laboral, Ministerio del Trabajo, tenemos organismos del Estado que son los que se encargan de hacer cumplir los derechos humanos frente a los actos del Estado, porque siendo organismos del Estado son para vigilar que el Estado cumpla y respete los derechos humanos en general y los derechos humanos y laborales en particular. El tercer componente o el tercer instrumento o tercera herramienta que nosotros contamos para hacer vigilar, para cumplir los derechos humanos laborales, tiene que ver con las organizaciones y organismos de la denominada sociedad civil. Aquí no estamos en condiciones en este momento de desarrollar toda la conceptualización de lo que es la sociedad civil, se desarrolla en el módulo, hay que leerlo con detalle, y dentro de estos organismos de la sociedad civil nosotros podemos citar dos casos. Primero, el propio movimiento sindical. Hay quien estima que el movimiento sindical no forma parte de la sociedad civil. Hay quienes, creo que es la mayoría, que ubican al movimiento sindical como uno de los componentes de la denominada sociedad civil. La sociedad civil es el conjunto de organizaciones que existen entre el individuo y el Estado y que no dependen del Estado. Entonces, en este caso, en las organizaciones de la sociedad civil tenemos el movimiento sindical, y lo vamos a analizar ahí, cuál ha sido su papel históricamente en función de la creación del propio derecho laboral, del respeto y la lucha por la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y de la clase trabajadora, pero también vamos a ver las organizaciones de la sociedad civil. Y dentro de las organizaciones de la sociedad civil, generalmente estas organizaciones se denominan ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Es decir, las organizaciones no gubernamentales se sintetizan en una palabra muy conocida o en una expresión muy conocida que son las famosas ONGs. Entonces vamos a analizar las ONGs, porque las ONGs tienen un papel muy importante como aliados, como coadyuvantes en la lucha por la defensa de los derechos humanos laborales. Por ejemplo, hay ONGs que luchan por la defensa de las mujeres negras, hay ONGs que luchan en contra de o por la erradicación del trabajo infantil, hay ONGs que luchan por el derecho de la mujer a la igualdad en el trabajo, a igual trabajo, igual salario, a reducir las brechas de género, etc. Son ONGs. En este capítulo o unidad, o en esta parte de la unidad, nosotros vamos a analizar las ONGs en forma general. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuáles son las funciones de las ONGs? ¿Cuál es la estructura? ¿Y cuál es el funcionamiento? Y también su financiamiento. Porque efectivamente hay ONGs con las cuales, hay organizaciones no gubernamentales, con las cuales uno puede hacer y trazar políticas de alianza debido a que hay coincidencias o convergencias entre los objetivos que tienen las ONGs y los objetivos que tiene el movimiento sindical, pero también hay ONGs que son instrumentos para tratar de neutralizar los derechos y sustituir al movimiento sindical en la lucha por la defensa y vigilancia y control de los derechos humanos laborales. Entonces, resumiendo otra vez, en este capítulo tenemos organizaciones del Estado, organizaciones no gubernamentales o ONGs, y dentro de las ONGs tenemos varias, pero vamos a distinguir y vamos a analizar por su importancia en este módulo dos que para nosotros tienen mucha importancia,
que siendo de naturaleza internacional tienen capítulos nacionales y que son de alguna manera ambivalentes, porque uno tiene que relacionarse con ellos, pero al mismo tiempo tiene que ser crítico con estas ONGs. Y en la política de alianzas o en el trabajo de coadyuvar a que estas organizaciones contribuyan a la defensa de determinados derechos laborales que se están violando, es muy importante trabajar con mucho tacto. Nos referimos a Amnesty International. Amnesty International es conocida por su defensa de los derechos humanos, del derecho a la vida. Y nosotros tenemos un grave problema en muchos países con la vida de los dirigentes sindicales y aún de los sindicalistas, sin ser dirigentes sindicales. Esto no es tema de este módulo, pero es importante señalarlo. Conocer la naturaleza, objetivos, estructura y funcionamiento de Amnesty International y cómo la podemos utilizar, tomando las debidas precauciones para defender y promover los derechos humanos laborales, es de primer orden. La otra instancia que también vamos a analizar, en este caso de las ONGs, habría otras, pero el tiempo y la dimensión del módulo no lo permiten, tiene que ver con la organización denominada Human Rights Watch, que tiene que ver mucho con la libertad de información, la libertad de organización, la libertad de asociación. En un determinado momento, esta organización ha sido acusada de ser instrumento del imperio, pero si uno analiza la historia de esta organización ha condenado y ha denunciado violaciones tanto de gobiernos de izquierda como de derecha. Es decir, quizás en algunos momentos se calle frente a determinadas violaciones de los derechos humanos de gobiernos de derecha o de centro, pero en definitiva en muchos países o en varios países esta organización, esta ONG, ha demostrado ser útil en la defensa de la vida de algunos o de muchos compañeros sindicalistas. Por ejemplo, en el caso de la compañera Berta de Honduras, dirigente indígena o de las comunidades indígenas de Honduras, que recientemente fue asesinada, Human Rights tiene una posición de denuncia, de combate y de exigencia de que se cumplan todas las normas para que se castigue a los responsables del asesinato de esta compañera. El módulo 3, en su unidad 3, el módulo 2, perdón, en su unidad 3, se denomina los convenios internacionales sobre derechos humanos. Esto es el conocimiento de los convenios internacionales sobre derechos humanos. Es muy importante porque muchas veces, ante la indiferencia o la complicidad de los organismos nacionales, tanto estatales o principalmente estatales, encargados de hacer cumplir y respetar los derechos humanos laborales, todos los instrumentos jurídicos, hasta las instancias de la Suprema Corte, el derecho de amparo, el derecho de casación, todos esos se callan frente a determinadas violaciones y en general el movimiento sindical tiene que recurrir al plano internacional para hacer valer el cumplimiento o la sanción a aquellas organizaciones, organismos o gobiernos que hayan violado los derechos humanos laborales. En este caso, en los convenios internacionales, en esta unidad, que es la unidad 3 del módulo 2, es decir, vamos a dividirla, está dividida en dos partes y la vamos a estudiar en dos partes. ¿Cuál es la naturaleza, los objetivos, la estructura y el funcionamiento de los convenios o tratados internacionales? No hay una sola denominación. A veces se llama convención, otras veces se llama convenio, otras veces se llama tratado, otras veces se llama acuerdo. Pero en definitiva son acuerdos entre estados donde los estados se obligan a cumplir determinados y a respetar determinados derechos humanos. En este caso, aparte de tener una concepción clara, lo importante del conocimiento de los convenios internacionales o tratados internacionales o acuerdos internacionales sobre derechos humanos es que cuando estos acuerdos son firmados
por los estados y ratificados por los organismos respectivos, generalmente los congresos, forman parte de la legislación nacional. Muchas veces hasta los jueces ni conocen esto, los jueces laborales, y si lo conocen se hacen de la vista gorda. La realidad es que una vez que un gobierno firma un convenio y este gobierno es ratificado por el organismo constitucional respectivo en el plano nacional, generalmente los congresos nacionales, este convenio forma parte del marco jurídico nacional. Pero además de que puede ser un argumento en la lucha jurídica por hacer valer y respetar los derechos humanos laborales, es una exigencia porque después para recurrir a los organismos internacionales, particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tiene como exigencia o como requisito que se hayan agotado todas las instancias en los planos nacionales. Entonces, dentro de estos organismos que tienen que ver con los organismos internacionales, hay varios. Nosotros en el módulo, en esta unidad de este módulo, vamos a analizar 10, unos de carácter general y otros en particular, por ejemplo, los convenios sobre la erradicación del trabajo infantil, pero otro, el convenio general de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, también el convenio sobre los derechos de los pueblos, etc. Ya en el módulo 1 se vio que hay una evolución y un desarrollo histórico de la concepción de derechos humanos, que hay los famosos derechos humanos de primera generación, que básicamente tiene que ver con la defensa y respeto de los derechos individuales, los derechos humanos de segunda generación, que tiene que ver con los derechos colectivos de los trabajadores, los de tercera generación, que tiene que ver con los derechos de los pueblos, y los de cuarta generación, entre los cuales están los derechos ambientales, y los de cuarta generación que están relacionados ya con la bioética y con todos los avances científicos tecnológicos que están poniendo en riesgo la vida y la existencia humana. Entonces, en este marco se hace una relación de históricamente cómo a partir de 1948 se han ido, a partir de las Naciones Unidas, se han ido firmando acuerdos, convenciones internacionales, y es importante conocer tanto los acuerdos de carácter general, los convenios de carácter general, como los convenios específicos que tienen que ver con los derechos humanos laborales. Por ejemplo, hay un convenio sobre migrantes, hay un convenio sobre trabajo infantil, hay un convenio sobre mujeres trabajadoras, específicamente, y esos son temas estrictamente vinculados a los derechos humanos laborales. Pero también hay convenios generales que tienen que ver con el derecho de los pueblos a tener un medio ambiente que propicie un desarrollo sustentable. Entonces, ahí se describen los que existen, no se pueden analizar a fondo cada uno de ellos, simplemente se describen cuál es el contenido y cuáles son los países que los han firmado y que por lo tanto pueden ser utilizados por el movimiento sindical en su lucha, en su argumentación jurídica y política en los planos nacionales para hacer valer los derechos humanos laborales. La última unidad de este módulo 2, la unidad 4, está relacionada con el tema de este curso, que es la Plataforma de Desarrollo de las Américas, la PLADA, y su enfoque sobre los derechos humanos laborales. La PLADA tiene un capítulo que es la dimensión social. Uno de los componentes del desarrollo sustentable es la dimensión social del desarrollo. Y dentro de ese componente, dimensión social del desarrollo, hay un eje que es primario, que es la defensa de los derechos humanos en general y de los derechos humanos laborales. Entonces, en esta última unidad, la unidad 4 del módulo 2, relacionado con la PLADA, vamos a estudiar qué dice la Plataforma de Desarrollo de las Américas con relación a cuáles son los derechos humanos laborales que tenemos que defender en forma prioritaria, y da ciertas orientaciones para que a su vez
en los planos nacionales, las organizaciones nacionales hagan sus formulaciones o formulen sus documentos respectivos con relación a la lucha y la defensa de los derechos humanos en general y los derechos humanos laborales en particular. Este sería a grandes rasgos el contenido de este módulo 2, que es los derechos humanos laborales en los planos nacionales e internacional. Como hemos visto, es bastante extenso, son aproximadamente 50 páginas de lectura. Por lo tanto, quisiéramos terminar dando algunas orientaciones sobre cómo trabajar. Una vez que está situado, montado, entre comillas, el documento de estudio, este módulo 2, vamos a dar un tiempo de 3-4 días para que se estudie, se lea, haya un momento de lectura, de reflexión del documento, y en un segundo momento vamos a colocar 2 preguntas para el foro de reflexión y una para hacer un trabajo individual relacionado con con el contenido de este módulo. Las preguntas las vamos a plantear de tal manera que hagan una reflexión sobre una reflexión y una relación entre lo que dice el texto, lo que dice la teoría, lo que dice la CCA en relación con los derechos humanos laborales y la práctica, la experiencia, la vida, la realidad que está aconteciendo en todos y cada uno de los planos nacionales donde están las organizaciones afiliadas a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Con esto terminamos esta presentación y esperamos retomar, darle un nuevo impulso a este curso que esperamos que tenga un relanzamiento que nos permita avanzar. En lo particular, haremos algunas consideraciones en relación a los resultados y al trabajo del módulo 1. Un saludo fraternal y, como siempre, aunque sea una frase tradicional, un buen trabajo con relación a este módulo 2 del curso de Derechos Humanos Laborales y la PLAD.